Pues damos gracias para iniciar nuestra sesión el día de hoy. Manrique, te vamos a agradecer que conduzcas esta oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día tan especial, este día maravilloso que tú nos regalas en la oportunidad de poder ser ministrado por tu palabra, ser ministrado, Padre, por tu Espíritu Santo. Y te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno y sabemos que lo vas a utilizar conforme a tu voluntad, para que muchos sean edificados, para que muchos sean enseñados también. Y te damos gracias, Padre, porque son las obras que tú preparas de antemano para que caminásemos en ella. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Manrique. Hemos llegado a la página 16, según mis apuntes. Y estuvimos trabajando con esto en la sesión anterior, con esta página. Solo quiero leer la parte central de ella para que podamos avanzar. Y la parte central dice: esta nueva realidad establece que yo tengo que elegir participar o no de cada aspecto y a cada instante en lo que mi Padre me propone hacer en mi vida para cumplir su promesa de mi adopción. Así que tenemos frente a nosotros los dos factores y se simplifica tremendamente nuestra vida cuando entendemos que como hijos se trata de que vivamos el producto de lo que Dios hace en nosotros, exclusivamente. Y todo lo demás que no es obra de Dios en nosotros no debe tener lugar. Esto es lo que la santificación hace en nuestra vida, nos vacía de las obras nuestras, nos vacía de las obras de otros en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todo lo que en mi vida no manifiesta a Dios, no es obra de Dios. Y mi participación en el asunto es elegir si quiero quedarme con eso en mí o permitirle a mi Padre hacer sus obras en mí. De forma que lo que ocurre en mi existencia cada vez más sea el producto de las obras de Dios en mí. Y eso me traiga a ser como Jesús es. Es que vamos a la página 17. Y hay por lo menos un micrófono abierto. Sí, el mío. Déjame cerrarlo. Gracias. Página 17. Dice, las obras de Dios y mi participación. ¿Cómo puedo conocer las obras de Dios para que yo las reciba y permita y no resulte negándome a mí mismo la vida divina?
dice, mi Abba sabe que yo necesito claridad y sencillez para poder participar de su obra en mi vida. Si no me es claro, entonces seguramente voy a elegir lo que no me conviene. Y si es complicado, entonces me será difícil aprender a participar, lo cual haría imposible mi transformación. Que yo tenga claridad y sencillez me lleva a poder participar de las obras de Dios en mi vida. Jesús declaró que para ser participante de las cosas divinas es necesario hacerme como niño, o sea, regresar a lo sencillo. Y lo dijo porque todo está preparado para que yo pueda iniciar mi nueva existencia sin impedimentos. Algo me dice que ya estuvimos aquí, ¿no? ¿Cierto o no? Manrique, ¿ya estuvimos aquí? Sí, yo recuerdo esta parte, la parte de la claridad y sencillez. Ok. Pero no está por demás verlo. Claro. Bueno, vamos a... Iba a hablar, pero es que tengo mucho ruido porque está la familia. Ah, bien, perdón. Buenos días, Lupe. Bueno, entonces, solo tomemos unos momentos para recordar lo que ya vimos en esta parte, y esta página nos introduce a la escritura que sigue en la página 18, pero vamos a recordar que todo lo que Dios hace, por complejo que sea, de su lado, o sea, las obras de Dios son asombrosas, enormes, pero Él nos las comunica de una manera muy sencilla. Y por supuesto que no es sencillo para la mente humana. Primera de Corintios capítulo 2. Quiero invitarles a que veamos aquí empezando en el versículo 8, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Y lo asombroso de esta sabiduría es que es sencilla. La que ninguno, esta sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, estas cosas que nadie conoció, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me encanta esta explicación que nos es dada para que entendamos que las obras de Dios nos van a ser comunicadas en un medio no humano, ¿sí? Y que no pueden discernirse intelectualmente, o sea, dentro del esquema del raciocinio humano, sino que la única manera en que podemos ser traídos al conocimiento de la verdad es por la obra del Espíritu Santo, por esto que se llama revelación, lo cual, como vimos en la introducción de esta guía, vamos a estar procesando profundamente en la próxima guía. Pero aquí cabe porque el Espíritu Santo tiene que ser la fuente, la persona que aclara las cosas. Entonces quiero invitarte a que pienses en cómo los ojos enfocan las cosas. Y Marco, por ejemplo, tú ahorita tienes clarísimo que si el ojo no enfoca bien, pues no ves, ¿verdad? Si la luz no entra, etcétera. O sea, por esta etapa que estás viviendo de tu visión impedida. Manrique, tú estás usando anteojos, ¿no? Para corregir un asunto de visión y poder ver con mayor claridad. Bueno, que yo tenga claridad es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es hermoso saber eso, porque entonces, otra vez, queda clarísimo, las obras de Dios en mí son la fuente desde la cual soy hecho hijo, y hay una provisión perfecta, que es imposible prescindir de ella o suplantarla. Por eso en esta escritura que leímos, dice que hablamos esta sabiduría de Dios, que Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces esto nos introduce a conocernos en nuestro espíritu. Y si ya vimos la guía de Soy una nueva creación, y vimos que estamos constituidos espíritu, alma y cuerpo, y entendemos nuestro espíritu en el diseño de Dios, en semejanza a Él, porque nuestro espíritu está hecho para unirse completamente a Él. Entonces, ahora somos traídos a esta revelación que nos
empieza a aclarar que el trabajo de aprendizaje nuestro ocurre en nuestro espíritu, donde el Espíritu Santo va a estar abriendo los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y participándonos la sabiduría de Dios. De forma que por el trabajo que Él hace, entonces nos resulte sencillo. Fíjense. Dice la escritura esta, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. O sea, hay un total impedimento, una total incapacidad de comprensión porque no hay claridad. Pero si hay claridad, entonces la claridad permite la sencillez. Mi hermano, Sí, y para el hombre natural, la claridad que él recibe inconscientemente es donde tuerce, corrompe toda la obra de Dios. En la claridad supuesta de un ser humano. Esto es lo que ha ocurrido a través de los milenios. Y estamos a punto de ir a la escritura que está en Primera de Pedro, donde se nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pues esto que mencionas, Manrique, es precisamente eso, es adulterar la leche espiritual, es humanizar la verdad de Dios por medios de investigación humana, de intelectuales, de capacidad humana. Entonces, hay una enorme diferencia. Jesús, por ejemplo, nos dice en Juan capítulo 8. Perdón, un comentario. Sí. Pero dice con mucha claridad que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿no? O sea, realmente no, ni siquiera alcanza a percibir, ¿no? Así es. Hay un impedimento, hay una incapacidad. Y esa incapacidad no tiene solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la nueva criatura que somos. Y eso hay que tenerlo muy claro. La vieja criatura sigue con su problema. ¿Sí? Y si elegimos darle por allí, pues vamos a corromper la verdad, vamos a ser engañados. Porque el buscar suplantar a Dios, suplantar al Espíritu Santo en su labor, nos abre a engaño, nos abre a creer una mentira. Y Jesús habla de eso cuando Él dice a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Sí, entonces, la única forma de venir a la vivencia de hijos es por el trabajo de Dios, las obras de Dios, y aquí es muy específico, el Espíritu. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas que Él nos ha dado. Y esto tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, la revelación parcial
porque nunca fue completa. De las cosas que Dios quería comunicar, le era dada a ciertas personas, profetas, por ejemplo. Entonces, tú puedes ver los libros escritos por los profetas, donde un ejemplo es el profeta Ezequiel, ¿no? Dice, el Espíritu de Jehová descendió sobre Ezequiel y profetizó, y se escribieron esas profecías. Pero el hecho de que Ezequiel dijera esas cosas no quería decir que las entendía, que sabía cómo iban a ocurrir, que tenía claridad sobre todo, cómo todo se armaba y todo eso. En el libro de Daniel, otro profeta, tú puedes ver, porque ahí se nos cuenta muy cándidamente las vivencias de Daniel y cómo las visiones y las cosas que le eran mostradas le afectaban a él, ¿no? Tremendamente. Y él fue fiel en plasmar eso en el libro que quedó escrito, pero en el libro de Hebreos se nos explica que ellos vieron estas cosas de lejos, así, pero no las entendieron, no supieron de qué se trataba, nunca las vivieron. ¿Sí? Sí, de hecho dice que indagaron diligentemente qué persona, qué tiempo, y le fue revelado, no para ustedes. Amén. Exactamente. Entonces, ahora a nosotros nos toca esta maravillosa gracia dada por nuestro Padre de traernos al conocimiento de lo que Él sabe. Sí, por eso en este capítulo dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que se nos ha dado para que sepamos o conozcamos todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, ¿cuánto nos ha dado Dios? Pues su palabra nos lo indica. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces el sistema de entrega de todo esto empieza con este asunto de darnos claridad. ¿Sí? Y debemos acostumbrarnos a vivir en claridad y a rehusar vivir en confusión. Porque el estado humano es un estado babélico, ¿no? Babel quiere decir confusión. Y el idioma humano es un idioma en confusión. La comunicación humana es una comunicación confundida, confusa. Y es un gran reto, ¿no? Que lo que tú estás diciendo, la otra persona lo reciba como tú lo quieres explicar. Que hay una verdadera comprensión. Mucho más difícil es que haya congruencia y que haya un verdadero acuerdo, ¿no? Que haya concordia. Pero el trabajo de Dios en ti, en mí, en cada uno, nos va a traer a la unidad de la fe. Y la unidad de la fe no es que todos estemos así como hiperconectados unos con otros, sino que todos aprendamos a vivir en la verdad consistentemente. Que no estemos fluctuando. Entonces, claridad es la marca de la obra de Dios. Sí, confusión no
Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad. Y por eso tú puedes verlo en todas las, por ejemplo, Jesús dice que él vino a un pueblo al pueblo que estaba en sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué hace la luz? Aclara, manifiesta. Segundo, tiene que haber sencillez, porque si es complicado, por claro que esté, cómo lo caminas, cómo lo vives. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a entender la razón por la que Jesús dice, esto es para niños. En la página 18 está la escritura de Mateo 18:3, que dice, de cierto te digo que si no te vuelves y te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Lo primero a comprender es que entrar al reino de los cielos no se refiere a esta idea humana de que cuando partes de este mundo vas a ir a las puertas del cielo a ver si te dejan entrar, ¿no? Eso es un buen ejemplo de cómo se corrompe la verdad. Jesús vino anunciando que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Y luego a los que le recibieron les dijo, el reino de Dios está en ustedes. Entonces, entrar al reino de los cielos es participar de la naturaleza de Dios. Es dejar de ser sujeto de la naturaleza humana, de la maldición que conlleva, de la esclavitud que imperas en esa vivencia, en esa existencia, y ser traído, como dice el Espíritu Santo, sacado de las tinieblas a la luz admirable que Jesús es, y de la potestad del diablo al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, esta entrar al reino de Dios es para aquí, es para ahora y es para siempre. Estemos en este cuerpo, en este planeta o donde quiera que estemos. ¿Me entiendes? Pero no es una cuestión futura que a lo mejor un día nos van a dejar entrar o no. Es entrar ya. Y es participar de lo divino ahora. Dejando eso allí entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ahora vamos al asunto de la condición, porque eso sí tiene una condición. Si no te vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar, no entrarás en el reino de los cielos. Bueno, recuerdan a Nicodemo, ¿verdad? El relato registrado en Juan capítulo 3, él es un doctor de la ley, un erudito en toda la ley que Dios le dio al hombre y todo el sistema legal israelita en su tiempo, y él viene a Jesús confundido, sin claridad, y le dice a Jesús, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Okay? Hasta allí llegó su capacidad de discernimiento, vamos a decir.
Y lo importante es lo que Jesús le dice. Porque le dice esto mismo que está siendo dicho en Mateo 18:3, se lo dice a Nicodemo en estas palabras. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo, como sabemos, dijo, ¿cómo voy a poder, yo siendo viejo, regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque le son locura. Y Jesús le reinsta, le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde está lo sencillo en esto? Bueno, la claridad queda obvia, ¿verdad? Sin claridad no hay para dónde. Todo se vuelve una confusión, un imposible, muy difícil. Pero cuando el Espíritu Santo nos trae a claridad, entonces lo que sigue es cómo se vive eso. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y aquí viene lo sencillo, ¿verdad? Porque esto es, Dios tiene que hacerlo. Eso es lo sencillo. Dios tiene que hacerlo. En mí. Yo tengo que permitírselo. Sencillo, ¿no? Todo opera en esa estructura, en ese esquema. Entonces, el hacerme como niño, Dios tiene que hacerlo en mí. Yo tengo que permitírselo. ¿Te das cuenta? El amar a mis enemigos, Dios tiene que hacerlo en mí. Yo tengo que permitírselo. El ser santificado, Dios tiene que hacerlo en mí. Yo tengo que permitírselo. El ser hecho idéntico a Jesús, Dios tiene que hacerlo en mí. Yo tengo que permitírselo. ¿Está complicado? ¿Te das cuenta? No importa de qué se trate, la respuesta siempre va a ser igual. Esto es solamente posible si Dios lo opera en mi ser. ¿Qué detiene que Él lo haga? Que yo se lo permita. Es lo único que detiene. Así que eso me lleva a ser como niño. Y es un gran aprendizaje, particularmente para los que ya en la existencia humana ya no somos niños. ¿Sí? Aún los niños en la naturaleza humana van a tener un gran reto en aprender a ser niños divinos. Porque la naturaleza humana les lleva a hacer las cosas por su propia cuenta. Eso es innato en los seres humanos. Y lo ves en los niños, es déjame hacerlo a mí. Yo lo quiero hacer. Quiero hacerlo a mi manera. Ese es el gran reto de educar a una criatura, ¿no? Es, ok, sí lo tienes que hacer así, porque así se hace esto y así se debe hacer aquello. En la naturaleza divina, este asunto de Dios lo tiene que hacer en mí es eterno. ¿Te das cuenta? No es, a ver, voy a aprender otra manera de hacer yo las cosas. Eso no es cómo funciona la cosa. Sino es, yo voy a aprender a dejar de hacer las cosas por mi cuenta
para permitir que Dios las haga en mí y conmigo, que sean sus obras las que yo manifiesto. Esto es eterno. ¿Por qué puedo decir que es eterno? Porque esta es la manera en que Jesús vive su vida de ser hijo de Dios. Conocemos la escritura de Juan 14, ¿no? Donde Jesús dice, las palabras que yo hablo no son mías, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces ves la sencillez de la vida de Jesús. Él no tiene una existencia complicada. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con aquello? ¿Y ahora qué hago? ¿Y para dónde le doy? Ya estoy grandecito y yo tengo que ver cómo le hago por mi cuenta. Eso no está en Él. Su existencia es, Padre, ¿qué quieres hacer? ¿Qué has preparado? Y se une a eso que el Padre le muestra y lo vive. Y porque el Padre se lo muestra, tiene claridad. Entonces es una existencia muy, muy, muy diferente a la existencia humana. Y de eso está hablando Jesús cuando dice, si no te vuelves y te haces como un niño, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué quieren comentar sobre esto? Pues lo difícil es dejar de hacer, para dejar de hacer, pues primero necesito creer que hay un Dios, luego necesito creer que me ama, y necesito entender que Él quiere hacer sus obras en mí. Y necesito confiar en que Él tiene lo mejor para mí, para dejarlo que Él haga sus obras en mí. Y bueno, yo he estado pues, recibiendo un entrenamiento de varios años de parte de Dios en este sentido, ¿no? O sea, realmente lo que no entraba en mi cabeza y me costó más trabajo poder aceptar, reconocer y creer y vivir es que esto de Mateo 6, ¿no? De no te afanes por qué vas a comer o qué vas a vestir o qué vas a beber, ¿no? O sea, y yo puedo ver con toda claridad cómo esto que estoy viviendo actualmente es la obra de Dios en mí, ¿sí? Y puedo ver con toda claridad que es cierto, ¿no? Lo que Él dice. O sea, que no, yo no he intervenido en esto, ¿no? Y bueno, hace 2 años que estábamos en estas sesiones con Enrique y Silvia, yo les comentaba cuál era mi principal dolor, ¿no? La cosa que más me dolía, que eran las piernas de mi esposa, ¿no? Las rodillas de mi esposa y bueno, me tocó ver, o sea, sin que yo hiciera nada, ver con mucha claridad cómo Dios movió el corazón de mis hijos para coordinarse, ponerse de acuerdo y ellos sufragar los gastos de la operación de la primera rodilla, ¿no? Y sin embargo, pues yo seguía oyendo a mi esposa quejarse de su otra rodilla y los dolores y en la noche que se volteaba y seguía pidiéndole a Dios su intervención en esto, ¿no?
Y ahora en estos días estoy viendo cómo maravillosamente Dios está tocando el corazón de la hermana de Dora y le está prestando el dinero para hacerse la operación. Y ahorita estaba Dora hablando por teléfono para pasarle los datos de su cuenta para que le haga el traspaso de los 80,000 pesos que se requieren para hacer esta operación. Entonces yo me quedo maravillado y voy confiando cada vez más en la promesa de Dios y, y estoy viendo con toda seguridad y certeza la obra de Dios, ¿no? Y esto pues va retroalimentando la fe, su fe que Él está compartiendo conmigo, ¿no? Entonces, pero sí la parte más difícil es dejar de hacer, ¿sí? Dejar de hacer, no, no como represión, sino con la confianza de que Él hace, de que Él cumple. Y ese es el mismo caso de mis ojos, ¿no? Que pues, Él me dio la promesa de que me iba a sanar cuando mi corazón estuviera limpio, y Él ha estado limpiando mi corazón. Yo estoy viendo cómo Él ha ido limpiando mi corazón y transformándome, y estoy confiando en que lo va a hacer, ¿no? Y lo que se conoce como la prueba de la fe es que, pues lo hemos platicado algunas veces, Cristóbal, como cuando tú le crees a Dios, pues el movimiento avanza en sentido contrario de lo que crees, ¿no? O sea, las circunstancias se van agravando, ¿no? Y sin embargo, bueno, la fe que Dios ha estado edificando en mí está siendo firme en ese sentido de creerle, ¿no? Pero sí, yo pienso que la dificultad más grande es en el dejar de hacer, ¿no? Y pues para dejar de hacer hay que confiar. Y esa confianza, pues Él la edifica. No es algo que nosotros hagamos, es algo sobrenatural y solamente Él lo puede hacer, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Marco. Es tan importante, ¿no? Esta escuela que nos lleva a primero a fe, porque si no eres traído a fe, como decía Marco, primero tienes que creer que hay Dios. Tienes que aprender a creerle, no nada más creer que Él existe, sino creerte lo que Él te dice respecto a ti. Y esto todo es obra de Dios en cada uno de nosotros. Vamos siendo traídos a comprensión, a claridad y a invitados a esta vida sencilla, que es ser hechos hijos de Dios. Pero gloriosa. Lo sencillo no la hace simplona, sino todo lo contrario. Te lleva a una vivencia imposible por medios humanos. Y te hace participante de la gloria de Dios, que es la oración de Jesús. Padre, la gloria que me diste desde el principio, se las he dado a ellos para que conozcan que les amas como me amas a mí. Y el mundo vea y crea que tú me enviaste. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Hacernos como niños. Un momentito. Los muchachos están trabajando aquí al lado, martillando. Y eso no nos conviene tanto. Ok.
Primera de Pedro 2, 1 y 2. Es la escritura que sigue en nuestra hoja. El Espíritu Santo me dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Vamos a ocupar un ratito en esta escritura, porque es muy enfática, es muy clara, es una instrucción muy práctica y con una promesa maravillosa. Vamos a empezar con la promesa. Y está en la frase final. Para que por ella, por la leche espiritual no adulterada, crezcas para salvación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero crecer para salvación, bueno, empecemos recibiendo eso, recibiendo revelación. ¿Qué cosa es crecer para salvación? Pues crecer para salvación es ser hecho idéntico a Jesús. Sí, la salvación se manifiesta cuando, en lugar de frustrarme, puedo vivir paciencia. En lugar de airarme, puedo vivir esperanza, benignidad, gozo. En lugar de temer, puedo vivir amor. Eso es salvación. Eso es la verdadera salvación, es que yo ya no sea sujeto de la naturaleza humana, que yo ya no viva la esclavitud adámica y que participe ahora de la naturaleza divina. Entonces, crecer para salvación es que en mí opere esa transformación tan asombrosa que me permite ya no ser esa persona humana, etcétera, sino poder vivir la vida divina. ¿De acuerdo? Y eso va a romper esquemas conceptuales, doctrinales, teológicos, donde la salvación se presenta como un asunto de un destino final, ¿no? ¿A dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Los salvos al cielo, los no salvos al infierno. Ok, y el tiempo que estás aquí, ¿qué sucede, no? Pues seguimos en la esclavitud a la naturaleza humana. ¿Y qué dice Dios sobre eso? Mateo capítulo 7, Jesús dice, el árbol se conoce por sus frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni puede el mal árbol dar buenos frutos. ¿Sí? Y entonces él dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Y ese fruto para cuándo es? Pues es para aquí. Porque Jesús dijo en tiempo presente, por sus frutos los conocerás. Bueno, empiezo conmigo mismo, ¿no? La salvación entonces es que en mí se manifiesta el fruto del Espíritu. Eso
testifica, atestigua que estoy siendo salvado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la promesa. Sí. Sí, la salvación pues está muy clara, ¿no? En lo que dice la palabra, que fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. Entonces, la salvación es ser sacado de la naturaleza humana por el poder de Dios y ser traído en misericordia pues a la presencia de Dios, a la naturaleza de Dios. Sin embargo, como bien decías, el mundo ve la salvación como un destino final. Pero para Dios eso realmente no es el destino final. Eso fue el principio cuando me sacó de muerto a vivo. Cuando me levantó de entre los muertos y me dijo, eres mi hijo. Ese es el principio. Pero ahora, ¿cómo vivo eso que Dios me dio? Como decías, ¿le permito o no le permito? ¿Le creo o no le creo? ¿Lo acepto o no lo acepto? Porque si no acepto eso, ¿cómo doy fruto? ¿Cómo produzco los frutos de Dios si no estoy aceptando a Dios en mi vida realmente como hijo? Entonces ahí tienes cómo opera esto, ¿no? Y me encanta esta promesa, que si yo recibo esta instrucción en fe para que esta palabra opere en mí, en el poder de Dios, voy a crecer para salvación. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo claridad en de qué se trata. Que yo crezca para salvación. Ok, tomemos esas dos palabras. Crecer para. Ya vimos que es salvación. Es crecer para. Bueno, habla de un proceso, ¿verdad? No de algo instantáneo, sino de un crecimiento, de un desarrollo que resulta en mi participación en la naturaleza divina. Entonces, ahora, ¿qué causa ese crecimiento? El ingerir y digerir la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Es la enseñanza del Espíritu a tu espíritu, que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2. Sí, esto que estamos, por ejemplo, estas guías que Dios nos ha dado, si las usamos intelectualmente, si queremos este video, ¿verdad? Si queremos basarnos en esto y lo que dice fulano, sutano, mengano, estamos adulterando la verdad. Pero si le permitimos al Espíritu Santo usar estos medios y los que Él quiera para traernos a la verdad, pero entendemos, esto que estoy viendo en mi corazón no está haciéndolo la guía, no está haciéndolo el libro de la Biblia, no está haciéndolo mi capacidad intelectual, soy muy listo, no está haciéndolo la persona que me está hablando, lo está haciendo el Espíritu en mí.
aquí yo tengo una observación. Es cierto que es la obra de Dios y que es el Espíritu el que está haciendo esto. Sin embargo, en el momento que estamos viviendo, por ejemplo, la grabación de este video, yo veo en mi mente una gran cantidad de pensamientos y de ideas y cosas que salen de mi corazón y que o mi esposa hablando por teléfono, que ya hemos platicado como distrae la voz de la esposa. Entonces, hay cosas que no alcanzan a afianzar, digamos. Y es ahí donde yo identifico la gran necesidad que tenemos de estar recibiendo el soporte de estos videos, de las reuniones que vamos teniendo. Porque a mí hay cosas que me cae el 20 hasta la tercera, cuarta vez que veo el video, ¿sí? Eso, digamos, de lento aprendizaje. Y entonces, yo siento mucho la necesidad de estar recibiendo los videos, y no importa que no tengan todas las florituras, qué padre que haya el interés de hacerlos cada vez más bonitos y todo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es repasar el video, ¿no? Volverlo a ver y poder afianzar la enseñanza que el Espíritu Santo me está dando, ¿no? Entonces ahorita los 7, 8 videos que hay detrás que no hemos podido recibir, para mí son muy importantes, ¿no? Porque te digo, no en la primera pasada, en la pasada en vivo, no hay muchas cosas que no me quedan claras, ¿no? O sea, y es necesario para mí estarlos revisando, repasando, rumiando como las vacas, y voy viendo cómo me van cayendo los 20, ¿no? De todo esto, sí. Pero a posteriori, ¿no? O sea, digo, al presente me cae a lo mejor un 20% de los 20, ¿no? Pero es para mí muy importante, y no me interesa tanto lo bonitos que quedan y todo eso, sino poderlos repasar, revivir la experiencia de la enseñanza que Abba nos está dando, ¿no? Es una propuesta, experiencia. Gracias. Gracias, Marco. Perfecto, no hay argumento a eso. Es una herramienta que sirve, por supuesto. Pero sí quiero invitarlos a regresar al punto. ¿Qué constituye la leche espiritual adulterada? Pues es cuando ya no es la enseñanza del espíritu a tu espíritu, sino es el producto de cualquier otra cosa. ¿Sí? Y esto es algo muy fino, hay una línea muy fina que cada uno de nosotros necesita aprender a respetar, ¿sí? Una cosa es que, por ejemplo, yo diga, Dios le mostró a Manrique, a Marco, algo que todavía no lo puedo agarrar, pero algo hay allí y el Espíritu Santo me está enseñando, ¿sí? Y Él dijo estas palabras y ahí estoy aprendiendo del Espíritu, la verdad que Él me quiera mostrar. Eso es correcto. Pero cuando yo digo, no, es que Pablo dice, es que Pedro dice, es que Juan dice, es que fulano dice, es que sutano dice, y yo le creo a fulano, yo me voy con sutano. Está adulterado eso. Estamos haciendo ídolos de las personas. Sí. No estamos recibiendo de Dios lo que... Y esto va más lejos cuando yo se lo quiero llevar a otros. O sea, cuando yo me siento capaz de enseñarle a otros y no tengo la paciencia de dejar que Dios sea el que les enseñe, ¿no? Yo tengo ahorita el caso de un buen amigo mío, al que quiero mucho, que de alguna manera Dios me está
usando ahí en este proceso con Él, ¿no? Me está permitiendo acompañarlo y estar eh, pues comprendiendo lo que está pasando adentro de Él, ¿no? Y viendo los mecanismos que operan en Él y todo, pero que es necesario que confiar en que Dios está haciendo, así como confío en que Dios está haciendo su trabajo en mi vida, confiar en que Dios está haciendo su trabajo en la vida de otras personas y solamente participar cuando es Dios el que está participando. O sea, cuando Dios está poniendo en mi corazón el hablar algo, el decir algo, o sea, que Él lo quiere hacer, ¿no? No que yo lo haga, ¿no? O sea, que no. Y eso también cuesta trabajo, también. Pues pero es es una parejo, desde lo que transición, viene de Dios hacia mí y de lo que por medio de mí pasa hacia los demás también, o sea, pero es siempre lo mismo. respetando la obra de Dios en ellos. Exactamente, sí. Sí, es como el sentarme con ustedes. Para mí no es yo les vengo a enseñar, yo vengo a aprender con ustedes y sentarme aquí. Yo no traigo apuntes de, y aquí les voy a decir esto y acá vamos a ir a hablar de aquello, sino es qué va a hacer el Espíritu Santo en esta sesión. Esta noche voy a tener otra sesión con esta misma guía en otras páginas con otro grupo y les aseguro que lo que vamos a ver en esas páginas que a lo mejor nosotros en este grupo ya vimos va a ser la misma verdad, pero el Espíritu Santo la va a traer de la manera que Él quiere al grupo y de forma individual va a aclararle a cada persona cómo aplicarlo a su vida. Sí, a mí esto me quedó muy claro en los retiros que hubo el año pasado, aunque el tema era exactamente el mismo, el programa era el mismo, el horario era el mismo, pero las sesiones ya particulares de cada grupo, por ejemplo, el tema del perdón, Dios lo trató en Cancún extensamente, y en otros lugares no fue tan amplio, aunque sí tocó el tema, pero yo vi claramente cómo el Espíritu Santo se fue adaptando a cada audiencia, ¿no? A cada persona que había en esos grupos, y la enseñanza fue particularizada entonces la enseñanza completa realmente no está en escuchar el video de Puebla o de Villahermosa o de Cancún, sino cuando escuchas todos, ves la grandeza de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y es maravilloso. Y qué padre que te ha dado el corazón humilde para comprender que es Él el que lo está haciendo, ¿no? Que no llenarnos de orgullo de lo que Dios hace, ¿no? Porque a mí me ha pasado muchísimas veces eso, ¿no? De llenarme de orgullo de lo que Dios hace, de las ideas que Él trae a mi mente, a mi corazón, las cosas que Él me lleva a hacer, y agarrarlo como si fuera mío, ¿no? Ese es tremendo, o sea, y yo he dificultado la bendición que Dios me quiere dar por ese obstáculo, ¿no? De querer apropiarme de la gloria de Dios. Gracias. Pues el Espíritu Santo nos enseña, créeme que ninguno de nosotros así empieza sabiendo respetar a Dios y no tocar su gloria para fines personales, ¿no? Sino tenemos que ser enseñados y limpiados, porque la naturaleza humana que está destituida de la gloria de Dios, pues busca gloria, dale con qué gloriarse y lo hace, lo necesita, ¿no? Por la forma que sea. Pero participar de la gloria de Dios nos es dado cuando el Espíritu Santo es el único designado para enseñarnos, para guiarnos a la verdad, para abrir Efesios capítulo 1, ¿no? Lo leímos en alguna otra sesión, donde dice que Dios les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él
para que alumbrando los ojos de su entendimiento, sean plenamente capaces. ¿Te das cuenta? La capacidad nos es dada por ese alumbramiento de los ojos de nuestro entendimiento, no intelectuales, sino espirituales. Y seamos plenamente capaces de comprender a qué hemos sido llamados, la herencia que se nos ha designado y el poder con el que actúa Dios para cumplir su promesa en nuestra vida. Entonces, dado que se trata de que cada persona venga a ser hecha como Jesús, pues te das cuenta de que o lo hace Dios a cada instante en cada persona, o no se va a realizar. ¿Sí? No se va a realizar. El hecho de que podamos perder el horizonte en cantidades y en cosas y en eventos y demás, no representa el que la obra de Dios esté cumpliéndose en cada persona. Y en cuanto a cantidades, ¿a cuántos quiere adoptar Dios? A todos. Sí, o sea, se trata de la humanidad enterita, todos. Pero su adopción va a esto, ¿no? Va a llevarnos a crecer para salvación, y la única provisión que existe para que ese crecimiento suceda es la leche espiritual no adulterada. ¿Te das cuenta? No hay otra provisión. ¿Por qué no hay otra? Porque no es necesario que haya dos. La leche espiritual no adulterada es perfecta. Es Hebreos 4:12. Si quieres relacionarla a algunas escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si eso existe, ¿te das cuenta? Si Dios Él es su palabra, entonces es infinita, es abundante, es eterna, es poderosa. ¿Por qué va a recurrir a métodos inferiores para cumplir su propósito? Así que es tan importante que tengamos claro, a ver, mi crecimiento para salvación me es provisto por la leche espiritual, pero me toca a mí no permitir que se adultere. Porque es lo que deseas ahorita, Marco, ¿no? Es crear ídolos de las personas. Bueno, en el momento en que permites que haya intermediarios en tu corazón, entre ti y Abba, entre ti y Jesús, entre ti y el Espíritu Santo, se ha adulterado el proceso. Porque adulterio es que se involucren personas que no están dentro del pacto, que se les permita tener un lugar a personas que no forman parte del pacto. Por ejemplo, en el matrimonio. Haces un pacto con la mujer con la que te casas y ella contigo. El adulterio es que se involucre otra persona que no está dentro de ese pacto. Sí, y no es solo el coito sexual físico, sino es como Jesús explicó, lo que pasa en mi corazón. ¿Te das cuenta? Entonces el adulterio espiritual, ¿qué es? Pues es lo mismo, es que haya otras fuentes, otros proveedores, otros padres, que eso se anda persiguiendo muy fuerte y pesado ahorita, ¿no? Identificar a tus padres espirituales.
¿Y dónde dejamos a Jesús que dijo, a nadie llames Padre, Padre solo tienes uno? A nadie llames Maestro, el Cristo es tu Maestro nada más. Y cabe aclarar que de ninguna manera, eso nos convierte en personas que no, orgullosas, altivas, que no recibimos lo que Dios nos quiere hablar a través de personas. Para nada. O sea, que Dios, hoy me senté yo con una persona muy sencilla esta mañana, que a los ojos quizá de la mayoría de las personas no le darías ningún crédito porque dirías que sabe de la Biblia, pero Dios estuvo hablando conmigo a través de esta persona. Entonces no se trata de eso, ¿te das cuenta? No se trata de, a mí nadie me dice porque el Espíritu es el único que me habla y yo no escucho a nadie más. No, yo escucho a Dios en la boca, en la manera en que Él quiere hablarme. Por supuesto que en mi corazón. Pero cuando Él elige hablarme por cualquier otra persona, por supuesto que quiero escucharle a Él en cada conversación. ¿Quiere decir que voy a seguir lo que cada persona me dice? No. Pero lo que ellos están diciendo no lo voy a procesar aquí en mi capacidad, con mi experiencia, con mis preferencias o demás, no. Sino voy a humillar mi corazón a mi Padre para que Él me aclare. ¿Te das cuenta? Regresamos a esto. Sencillo. Me aclare por qué estoy en esta conversación. ¿Qué fin tiene Él en esta conversación? Y me enseñe su verdad. Y eso es la leche espiritual no adulterada. Porque entonces esta conversación que esté ocurriendo aquí afuera me lleva a una conversación aquí adentro, en mi espíritu. Y esas palabras que Dios va a estar hablando a mi corazón no son adulteradas. Y me van a permitir experimentar la naturaleza divina en esta conversación externa. ¿Te das cuenta? Y crezco para salvación. Y siento llevar esto a un caso, no voy a llamarle extremo, pero a un caso que diríamos difícil, ¿no? Vamos a hablar de una conversación con nuestra esposa. Estamos puros varones ahorita, con nuestra esposa. Y resulta que ella está alterada, vamos a decir, en el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una conversación aquí externa donde hay un poco de fricción y hay razón para que salgan chispas, ¿no? Pero humillo mi corazón a Dios para escucharle a Él aquí en mi corazón respecto a la razón, el propósito que Él tiene conmigo en esta conversación con mi esposa. Y si hago eso y le escucho a Él, Él va a darme piedad, que es unirme a su sentir hacia mi esposa. Él va a darme sabiduría, voy a participar de la naturaleza de Dios. Y en lugar de que responda el viejo hombre a su mujer, va a ser Dios, no solo haciéndome crecer para salvación, sino manifestándose para salvación de mi esposa también. ¿Te das cuenta? Esto es un ejemplo práctico de la aplicación de no permitir que se adultere
la leche espiritual en tu vida nunca. Y es maravilloso saber que el proveedor de esa leche espiritual está en ti. Está presente y está enterado de lo que tú estás enfrentando a cada momento. Ok. Seguimos con el digerir el recibir y el digerir esta palabra, ¿no? Vamos en Mi reversa. hermano, Sí, mi hermano. sí, nada más quería comentar la gravedad de lo que el ser humano hace con la obra de Dios. Desde el momento en que donde el Hijo de Dios empieza a hacer selección con quién sí debo de ser tolerante, con quién sí debo de aguantar, con quién sí debo de humillar. Y hablabas con la esposa, con el hermano, con el... pues ese no, ese me llevo bien y pues que se aguante, ¿no? Tiene que aguantarse. Y esa es realmente la corrupción más tremenda que existe en nosotros, en hacer selección para vivir lo divino. Amén. Y como le dijo Jesús a Cefas, eso no te lo reveló carne ni sangre, Manrique. Y es precisamente, o sea, fíjate qué hermoso que podamos venir a claridad sobre eso. Y entonces lo bonito es el a dónde nos quiere nuestro Padre. ¿Quién quiere Él que seamos? Entonces fíjate, regresamos al texto de la Escritura y dice, como niño recién nacido. Ninguno nos acordamos de cómo fuimos niños recién nacidos. Y eso es bueno, porque nos impide el decir, ya sé qué hacer, sino que nos pone en un lugar para la naturaleza humana muy incómodo, terriblemente incómodo, el no saber, o sea, la total impotencia. Pero eso es necesario porque Dios no está haciendo un Frankenstein, ¿no? Tomando un adulto humano y haciéndole algunos cambios allí y parchándolo y sacando a un hijo, sino que Él es muy claro. El hombre viejo es enviado a destrucción juntamente con Jesús en la cruz para una nueva creación que es engendrada por Él. Y eso es enorme, ¿verdad? Porque no somos hijos postizos, sino somos hijos legítimos, engendrados por Él. Y ahora gestados y recién nacidos. Ahí empezamos. Y en efecto, para mí está quedándome mucho más claro que no hay manera de sacarle la vuelta a esto, que la vida divina solamente la disfrutamos en ese estado de recién nacidos. Sí, ahorita que estabas hablando, Dios me dio una visión muy hermosa de la destrucción del viejo hombre. Cuando uno lo pone en palabras así, suena a veces como algo muy agresivo, pero
Dios me estaba dando la visión de una semilla que empieza a crecer dentro de mí. Y cuando empieza a surgir la semilla que requiere expresarse, de manera natural va dejando las cáscaras que la cubrían, ¿sí? Y despojándose de ellas, pero sin violencia, sin agresividad, sino que de manera muy natural, ¿no? Soltando lo que ya no necesita, ¿no? Simplemente, ¿no? Y se me hizo muy hermosa esa visión que Dios me estaba dando ahorita, porque como que uno, bueno, en mi caso no sé si ustedes, pero como que hay resistencia, ¿no? Hay como que destruirla, si soy yo, o no sé, ¿no? O era yo, ¿no? Pero es algo así muy natural lo que Dios hace, realmente no es nada violento, ni agresivo, ni antinatural, ¿no? O sea, digo, desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. Y bueno, lo quería compartir. Gracias, perdón. Me parece hermoso eso, Marco, y muy liberador. Y mientras decías eso, fui guiado a 1 Corintios 15, verso 42, porque habla precisamente y Mateo capítulo 13, donde Jesús habla del sembrador y dice la semilla es la palabra del reino y es sembrada en nosotros y va a hacer esta función. Pero 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Entonces, es precisamente, está hablando del cuerpo físico aquí, en 1 Corintios 15, pero el paralelo, que es nuestro espíritu, eso está descrito en Romanos capítulo 6. Somos sembrados, de hecho, Romanos 6:4 dice, porque fuimos plantados juntamente con Él, está hablando de esa siembra, ¿no? En la semejanza de su muerte. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que ahí tenemos un bello testimonio de cómo el Espíritu Santo está aclarando, para hacerlo sencillo. Gracias. Entonces, siguiendo la revelación de la semilla que germina, ya no es semilla. ¿Sí? Las cáscaras, las cubiertas, ya no importan. No se trata de eso, ya no es que soy esta semilla y soy de este color. No, se trata de la nueva vida. Y nos toca a nosotros transicionar y vernos como esa nueva vida recién nacida de Dios. Y entonces, si Dios me engendró y Dios me gestó y Dios me ha hecho nacer, el 1 Pedro capítulo 1, nos hizo renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Dios vivo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si Él me ha hecho renacer, soy su hijo, soy su responsabilidad. Y mi estado de recién nacido me hace totalmente dependiente de Él. Sí, porque en esta existencia divina, eternamente voy a vivir recibiéndole, Él va a vivir dándose a mí, y es como yo participo de su vida. Entonces, este aprendizaje
que Jesús le habló a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Es de lo que está hablando aquí. ¿Sí? Y allí necesitamos ubicarnos, cada uno. Entonces vamos ahora a entender cómo nos ubicamos allí. ¿Sí? O me vuelvo niño o no participo. Ya Jesús nos lo dejó clarísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué necesito hacer eso? Para crecer para salvación, recibiendo la leche espiritual no adulterada. Y eso solamente ocurre en una edad, y eso es niño recién nacido. Ya tenemos esos elementos. Ahora vamos a ver cómo me ubico en esa infancia divina. Y esa es la instrucción de la primera parte del verso. Desechando. Desechando. ¿A quién le toca hacer eso? A mí. A mí para mí. A ti para ti. ¿Sí? No puedo recibir hasta que yo deseche las cosas que han estado llenando mi existencia. Yo creo que todos hemos experimentado el conflicto entre lo que Dios nos está ofreciendo y lo que hay en nosotros, cómo choca y se opone y no me permite recibir con sencillez de corazón la palabra que Dios me habla, porque hay cosas en mí que se oponen. Entonces, esta palabra me apodera o me empodera, no sé cuál es el término correcto, para que yo pueda desechar ¿qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Estoy seguro que hay una razón específica que el Espíritu Santo tiene en nombrar con especificidad malicia, engaño, hipocresía, envidias, y luego agrupar todo lo demás en detracciones. Y ¿Qué detracciones, perdón? detracciones es aquello que te lleva hacia atrás, que te lleva a echar reversa. Una distracción te desvía de para dónde ibas, pero una detracción te lleva hacia atrás. Sí, por ejemplo, habla de una versión de las distracciones, habla como chismes. Los chismes que lejos de acercar, separan, ¿no? O sea, regresan, Alejan. alejan. Sí. Entonces, O sea, como descalificaciones de lo que estoy recibiendo de parte de Dios, por ejemplo. Todo lo que mi mente quiere descalificar lo que Dios está proveyendo, ¿no? Por ejemplo. sí, sí, porque te hace darle más razón o más autoridad a esos pensamientos que a lo que Dios te promete, Okay. que a Él en tu vida. Ajá. Okay. Perdón. Vamos a tomar un momento para ver esta secuencia. A mí siempre me interesa mucho por qué lo pone en ese orden, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es perfecto en cómo Él comunica las cosas y cuando le da una secuencia a algo, hay alguna razón. Y quiero no investigarla con mis medios, sino permitirle al Espíritu Santo aclararme, ¿no? Entonces, empieza con desechar toda malicia. Yo creo que malicia es una de las cosas muy poco comprendidas. Porque en la condición humana
la malicia es una necesidad. De otra forma, eres una persona ingenua, ¿sí? Que fácilmente va a estar cayendo en las trampas de otros, porque no tienes malicia. Entonces la malicia en el ámbito humano es una necesidad. Pero es un gran estorbo para entrar al reino de Dios. ¿Sí? Y como hemos aprendido la malicia en todo el desarrollo humano que hemos tenido, ahora el Espíritu Santo nos aclara, tienes que desechar toda malicia, no un poco, sino toda malicia. Bueno, ¿y cómo voy a saber qué es malicia? No te preocupes, eso no es trabajo tuyo. Él te va a mostrar cuando estás dando lugar o partiendo desde malicia para escuchar. Porque mira, una vez que empiezas a crecer en tu capacidad de malicia, y eso ocurre muy temprano en la vida de un ser humano, eso se vuelve parte de tu escudo, eso se vuelve parte de tus defensas, de cómo te proteges, de cómo previenes que otros te dañen, y por supuesto de cómo dañar, cómo sacarle ventaja a otros, ¿no? Es como el que vive en el ámbito de los pleitos a golpes, ¿no? Entonces, si tú le madrugas al que te viene a golpear, pues saliste ganando, ¿no? Pero tienes que saber que a eso venía y tienes que, etcétera, etcétera. Entonces hay el punto que siento en mi corazón que el Espíritu Santo quiere hacernos ver es cómo toda la existencia humana está saturada de malicia, porque es parte de lo que necesitas para navegar esa existencia. Sin embargo, ahora eso es un enorme estorbo, porque te impide creerle a Dios, te impide descansar en Él y te impide recibir con sencillez de un niño recién nacido la leche espiritual, porque la vas a filtrar por todas estas cosas que han estado en tu ser, y eso es parte de por qué a veces batallamos tanto, es que la malicia, que ya que por supuesto no la identificamos como tal, pero a los ojos de nuestro Padre es malicia, está peleando con lo que Él nos dice. Sí, a mí me está cayendo muy bien el 20 de esto que Dios está revelándonos aquí. Yo por la historia que tuve con mi papá, me hice una persona maliciosa, esperando el mal, el abuso, de los demás, ¿no? Y bueno, yo en ciertos momentos me he sentido orgulloso de esta característica, ¿no? Que me ha evitado caer en engaños de religiones y de grupos religiosos, no me ha protegido realmente esta característica, pero ya en mi relación con Dios me estorba, ¿no? Porque estar atribuyéndole a Dios malas intenciones o el deseo de querer abusar de mí o ese tipo de cosas, pues me impide totalmente la confianza en Él y el poder recibir lo que Él me quiere dar, ¿no? Sino estar cuestionando, bueno, ¿y por qué esto, ¿no? ¿Y por qué me quiere dar esto? ¿Qué busca de mí? Etcétera, ¿no? Ya me queda muy claro la idea. Gracias. Entonces puedes ver que esta invitación a desechar
va, por supuesto, apoyada por el poder de Dios para limpiarte de toda maldad, malicia, maldad, ahí van, son de la misma familia. Sí, y la manera de desecharla es el mismo proceso que Dios nos está enseñando, ¿no? Entregársela. Cuando veo que aparece, y decir, esto no sale de ti, ¿no? O sea, yo te la entrego, y etcétera, ¿no? Todo sí. Exactamente, claro, sí, porque él es el limpiador, Él es el santificador, y en nosotros no debe haber engaño, es lo que sigue, ¿no? Y el engaño es muy amplio, es todo lo que yo creo que es verdad, que no es verdad. ¿Sí? Y también, por supuesto, el utilizar el engaño para servirme de otros o lo que sea. Pues te das cuenta, esto es tan importante, esto va completito con 1 de Juan capítulo 1, donde somos invitados a la luz, si andamos en luz como Él está en luz. Es dejar de fingir, porque es lo que sigue, hipocresías. Todas estas... mira, la malicia es una necesidad para el ser humano, el engaño también, como es la mentira. La hipocresía es de ley. O sea, eres educado a vivir en hipocresía, a no manifestar lo que en verdad piensas o sientes, sino callártelo. Es mala educación el ser completamente transparente, y es peligroso. Entonces, desechar la hipocresía. En el mismo proceso de santificación, que es confesarle a Dios cada vez que Él me hace ver, estás siendo hipócrita, estás usando hipocresía. Padre, muéstrame, límpiame y tráeme saca estas tinieblas de mí, porque la hipocresía es eso, ¿no? Es ocultar, fingir, ocultar, disfrazar. Es usar tinieblas para aparentar algo. Envidias es otra cosa bien grande que opera en toda la raza humana, porque el ser humano se sabe vacío, se sabe desprovisto, y entonces por supuesto que no puede procesar positivamente que alguien tenga más que tú. Y lo que el ser humano llama envidia es una aberración de esa condición, pero la envidia se manifiesta cuando te sientes mal porque tú quisieras tener y otros tienen y tú no tienes. Eso es envidia. Cuando creces en envidia, pues te vas a otras cosas, ¿no? Pero el simple hecho de que eso ocurra es envidia. En la naturaleza divina, Jesús está absolutamente provisto. No hay razón, no hay cabida para envidia. Al contrario, es cómo doy lo que tengo. Sí, esto es maravilloso como Dios me está llevando a vivirlo. Yo me quedo impresionado porque pues yo puedo decir que no tengo nada, ¿no? Pero al mismo tiempo al tener a Jesús me siento dueño de todo. O sea, y dueño no en el sentido de puedo hacer lo que quiera con las cosas, ¿no? Sino que Dios me ha provisto de cosas maravillosas en Cristo, y
y yo veo como muy fácilmente me da Dios la capacidad de ver cómo puedo bendecir a otros, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de ciegos que estoy yendo, primero Dios me hizo entender que Él tiene gente que anda buscando ahí, que tiene pueblo en ese lugar, ¿no? Y luego me pidió que me involucrara con la escuela, ¿no? Y al empezar a involucrarme con la escuela, empecé a descubrir que, por ejemplo, la directora es ciega, la que fundó la escuela es ciega, y la hija es su mano derecha allí en la escuela. La hija es una teóloga, y ellas no viven de la escuela, ¿sí? Ellas tienen propiedades que rentan y de ahí viven. Y la escuela es algo que ellas hacen para ayudar a los demás, no para ayudarse de, ¿no? Muy al contrario de la primera escuela a la que Dios me llevó, la primera escuela de ciegos, que ahí querían cobrar 800 pesos mensuales, y yo traté de hacer un trueque, ¿no? De ofrecerle servicios de consultoría en productividad a cambio de las colegiaturas, y la directora se negó, inclusive se negó a hablar conmigo, ¿no? Y ya después me enteré, no sé por qué Dios me permite enterarme de todas estas cosas, pero ya después me enteré que ella tenía en su nómina ciegos, que los tenía con un sueldo superior al que les estaba pagando, para sacar dinero de ahí, ¿no? Sí. Y así me he ido enterando de escuelas de ciegos, donde hay una escuela donde la directora les enseña a tomar fotografías a los ciegos, y luego esas fotografías ella las vende, ¿no? Las vende y caras a gente de dinero, ¿no? Y y a los ciegos les da el 10% de lo que las venden, ¿no? Y hace eventos y hace cenas muy lujosas para invitar a los que van a comprar las fotografías, y ella se queda con todo ese dinero, ¿no? Entonces, llegar a esta escuela a la que Dios me trajo, y darme cuenta de las enormes necesidades que tienen, ya yo les dije que Abba me había pedido que me involucrara con ellas, y que si les interesaba que las ayudara, me dijeron que sí. Entonces le dije, te voy a empezar a hacer preguntas, y me dijo, sí. Entonces empecé a investigar, pues, cuánto les pagan a los maestros, cuánto cobran ellas, preguntas así de ese estilo, y es con lo que me he ido enterando, ¿no? Ellas no cobran nada, ¿no? Y la escuela necesita son 19 personas, son 3 voluntarias que no cobran nada, y a los demás pues les pagan por clase, algunos maestros, y hay otros maestros que están de tiempo completo, y en total la escuela requiere entre 25,000 y 30,000 pesos para subsistir mensualmente. Y de los ciegos, a mí me cobran 150 pesos cada mes de colegiatura, ¿sí? Y tengo derecho a ir 3 días, de 10 a 3, y tomar todas las clases que dan una clase cada hora, y dan muchísimas clases, ¿no? Y entonces, el saber que no tengo nada, pero el saber que tengo todo para ayudar, o sea, no sé, se me hace maravilloso, ¿no? O sea, sentirme dueño de todo, o sea, tengo una probadita de lo que Jesús siente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sentirme dueño de todo y no tener nada, aparentemente, pero sí tener la capacidad de poder ayudar, y de ver una situación financiera de una organización, y ir generando ideas que puedan solucionar, porque ellas tienen que conseguir cada mes
el diferencial entre 5 o 6 mil pesos y 25,000 pesos, ¿no? O sea, todo eso lo tienen que conseguir cada mes, ¿no? A partir de donaciones que buscan en otros lugares, ¿no? Entonces, me parece maravilloso, pues, como, no sé si alcanzo a transmitirles esta certeza que Jesús tiene de ser el dueño de todo y de poder ayudar a los que le rodean, ¿no? Sin tener así como aparentemente recursos, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Espero haberles podido transmitir lo que quería comentarles. Gracias. Gracias, Marco. Yo creo que sí captamos lo que nos estás diciendo, como hablando de envidias, como Dios nos saca de allí para hacernos vernos como fuentes de bendición, que es la perspectiva que Jesús tiene. No es qué necesito, sino qué quieres dar, Padre, porque no eres tú dando, sino es Abba contigo. Cómo quieres bendecirles, cómo quieres amarles, cómo quieres servirles y participar con Él de eso. Pero si aquí hay envidia, ¿tú crees que va a fluir eso? Pues no va a fluir. Si hay hipocresía, o sea, todos estos son factores opuestos a la vida divina que tienen que ser limpiados de nosotros. Y este versículo es muy claro en cuanto a estos dos factores que gobiernan nuestra existencia. Si yo elijo no desechar estas cosas, no puedo recibir la leche espiritual, no porque Dios me la niegue, ¿sí? Sino porque yo elijo quedarme lleno de la naturaleza que Él quiere vaciar de mí para que pueda darme la suya, ¿no? Y tengo que estar dispuesto a vivir las dos cosas, el ser vaciado y el ser llenado. El que Él destruya la naturaleza humana en mí para hacerme partícipe de la suya. ¿Sí? Y esto habla de las dos cosas. Yo no puedo limpiarme, Él es el único que lo puede hacer, pero me toca a mí elegir. Ya, no le voy a seguir con la malicia, ni con el engaño, ni con las envidias, ni la hipocresía, ni ninguna cosa que me separa de la naturaleza divina. Pero fíjate que estoy viendo, me está ayudando Dios a entender y a comprender que como decías al principio, la secuencia es bien importante. El orden en que pone las cosas Dios, porque estoy viendo ahí yo las relaciones de causa y efecto entre unas y otras, ¿no? Y Dios empieza mencionando el problema raíz, ¿sí? Empieza con el problema raíz y entonces, y luego las relaciones de efectos y causas que se van dando para llevar eso. Está muy interesante. Gracias. Gracias a Dios. Definitivamente Él así trabaja. Siempre va a la raíz. Si mata la raíz, mata el árbol. Problema arreglado. Entonces, yo creo que esto es algo maravilloso que podemos abrazarlo, incorporarlo a nuestra vivencia con Abba. Para mí es decirle, Padre, yo acepto ser como niño, pero tú tienes que llevarme allí, porque esto no está en mi capacidad, pero elijo ir contigo allí. Y luego pasar por el proceso, ¿no? Estoy de acuerdo en desechar toda malicia. Bueno, ese acuerdo te va a llevar a la vivencia de desechar la malicia. Si el reconocer
que hay que hacer esto para recibir la leche espiritual no adulterada, arranca o detona el proceso de limpieza. Entonces se va a manifestar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia que hay en mi corazón. Y debo de saber manejar eso correctamente, de no decir estoy fallando, ¿verdad? Porque eso es una declaración tan arrogante, tan llena de ignorancia, ¿no? Sino decir, Padre, ratifico mi elección de ya no participar, de ya no vivir de malicia. Santifícame de ahí. Y reconocerla. Tantas veces seas guiado a hacerlo, lo mismo con cada uno de estos asuntos. Y entonces el resultado de la limpieza es que tienes espacio para recibir la leche espiritual no adulterada y crecer para salvación. Y se va a manifestar en ti más y más y más de la vida de Dios. ¿Puedo comentarme esto, mi hermano? Por favor. Dios me ha mostrado que las buenas obras del ser humano, por muy perfectas que aparenten, siempre tienen una doble intención. En el corazón hay una doble intención que obviamente no sale a la luz, sino está reservada para el resultado de lo que están haciendo. O sea, busca algo más que no lo dicen. Y es un estado natural del ser humano. Hasta en la convivencia siempre hay una doble intención. O sea, un regalo no es, ay, te lo regalé y pues que Dios te bendiga, sino tiene una doble intención de que pues algún día te acuerdes de que te lo regalé, ¿no? Esa es una malicia tremenda, corrupta. Puedes ver cómo el Espíritu Santo nos va a ir llevando, ¿no? A entender más y más y más todo esto que hay que desechar. Tú lo desechas, Abba lo limpia. Eso es como funciona. Y el estado resultante te permite entrar más y más al reino que como hijo te corresponde vivir. Entonces, qué importante, ¿no? Y sí, tienes razón. Por eso es que la claridad que el Espíritu Santo nos va dando en todas estas cosas empieza a simplificar, a ser más sencilla la cosa. El ya poder en este momento entender que no se trata de estar tratando de buscando cambiar. ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo ya no hago aquello? ¿Cómo hago esto que debo? Que es Romanos 7, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no lo hago, sino lo que no quiero hacer. Sino poder descansar en, Padre, gracias porque me has amado en este estado corrupto en que yo estaba y has provisto todo lo necesario para que yo sea salvado de eso. Y ya me convenciste suficiente para que yo te reciba y te acepte como mi papá, etc. Pero ahora me estás invitando a ubicarme en mi edad divina, recién nacido, reconocerme nacido de ti. Y luego me indicas que
llegó el momento de que yo conscientemente, guiado por tu Espíritu, empiece a elegir ser limpiado de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, te engranas, te conectas, te inviertes en ese proceso de ser limpiado. Y vas descubriendo, como estoy seguro que ya lo podemos comprobar, vas descubriendo el poder de Dios para hacerte libre. ¿Sí? Así que esto es maravilloso. Es hermoso lo que el Espíritu Santo nos muestra, que la participación que Dios me pide es desechar. La primera participación es desechar. Y elegir es la única participación que me pide en ese momento. Que yo elija. Posterior a eso ya viene la revelación y ya viene lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer y lo que... Pero la llave es llevarme a entender que mi participación primera con Él es mi elección. Amén. De eso depende todo. De eso depende todo. Y así que es maravilloso cómo se está aclarando esto, ¿no? Y si lo vivimos en esa claridad y empieza a abundar más y más y más el fruto de las obras de Dios en cada uno de nosotros, pues los razonamientos que nos impedían despojarnos más rápido van disminuyendo, van perdiendo fuerza y se va a ir acelerando la limpieza y el fruto en cada una de nuestras vidas. Así que maravilloso. Pues mis hermanos, ha sido una sesión muy bonita, llena de vida como siempre. Gracias por su participación. Marco, te voy a pedir que des gracias, por favor, para cerrar este tiempo juntos. Gracias, Abba. Gracias porque te trajiste a Manrique y no permitiste que esta sesión se cancelara y que pudiéramos tenerla y poder tener la bendición que tú nos has dado en esta revelación tan hermosa que nos has hecho. Gracias por todo el trabajo que has estado haciendo a través de las guías y la tecnología que has estado poniendo a las manos de Cristóbal y el equipo que está colaborando en Humanidad Transformada para que podamos tener esto que tú nos das y compartirlo con otros hermanos que verán este video, hermanos y hermanas que tú quieres bendecir y que estás preparando para que seamos evidencia de tu presencia en este mundo, que podamos manifestar la vida de Jesús en nosotros y ser hechos como Él es y el plan que tú tienes para todo esto. Gracias, Abba, y bendice a todos los que verán este video en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, mis hermanos. Bendiciones. La próxima semana. Un abrazo, mis hermanos. Les seguimos, pero hay que aplicar. Bendiciones.